Material digital, Exactamente, ese justamente. compartir. Yo no veo nada, Magíster, usted sí ve. Aquí me pone está compartiendo la pantalla. Deja de compartir y nuevamente vuelve a compartir con screen o con pantalla. ¿No? Ponle compartir y dime qué te sale, ¿ya? Si no me sale nada, me sale Zoom. Ya, yo ahorita voy a compartir. Yo creo que sí me alcanzo. em, Espero que no haya problemas y si no, ya le pido a la persona invitada que me ayude compartiendo. ¿Les parece? Ya. Ya, gracias. Déjale de compartir. Gracias. A ver, buenas noches. La clase de hoy tiene como título Normativas de construcción y su impacto en el mercado. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente, pues comprender la importancia, por un lado, de la normativa urbana y de construcción, pero enfocado siempre en la compra y venta y valorización de los bienes raíces, ¿de acuerdo? ¿Qué contenidos vamos a ver? Vamos primero a hablar acerca de las regulaciones urbanísticas en Ecuador, específicamente hablar acerca de la zonificación, de la altura, del uso del suelo, la normativa que rige a la construcción, los permisos para desarrollo de proyectos inmobiliarios y el impacto que este tiene para luego generar pues un análisis y una base sólida para que podamos seleccionar o al menos generar pues esta base que nos permita seleccionar uno u otro predio, ¿de acuerdo? ¿Qué metodología vamos a seguir? Pues por una parte vamos a analizar, vamos a tener una parte teórica donde les voy a explicar qué normativa es la que regula y qué normativa deberíamos conocer para analizar un predio. Y en la segunda parte vamos a tener unos estudios de casos para que en la tercera parte generemos un estudio de caso, ¿de acuerdo? Al final vamos a hacer una comparación de un análisis de propiedades donde ustedes me van a indicar cuál es la más idónea. Y comenzamos, por favor. ¿Qué es el informe de regulación? No sé si alguien tiene idea acerca de esto. Erika, coméntame, por favor. No sé si tienes alguna idea de lo que es un informe de regulación. La verdad, no. Ujú. Ya, Juan, tal vez tú, Juan Neira, tal vez tenemos idea de lo que es un informe de regulación. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bueno, en realidad en este caso, ahora acá en la ciudad de Cuenca lo que se maneja es la regulación de suelos, no sé si se refiere usted específicamente a eso, Sí, mediante el más o Consejo menos. Cantonal, Ujú. mediante el Consejo Cantonal, bueno, se viene en este caso periódicamente, en este caso en el 2020 tuvimos nosotros nuevamente una actualización o una nueva regulación, si cabe el término, de suelos que se manejan acá en la ciudad, tanto como urbano y la parte rural. Eso es lo que yo entiendo. Sí, en efecto, el informe de regulación es como la cédula, pero para el predio, donde tenemos
información importante o información detallada acerca del uso del suelo, de altura máxima, de retiros, de restricciones legales y sobre todo de proyecciones viales que se puedan dar a futuro. ¿Y por qué es importante? Pues porque obviamente en esta cédula, como la llamo yo, nos va a permitir evaluar qué tan factible puede ser el predio para construir o a su vez proyectar un elemento arquitectónico, ¿de acuerdo? Sí, Como tú claro, en bien lo este caso, dijiste, ajá, lo como que, tú lo bien que lo necesitan, dijiste, existen como distintas formas de cédula en cuanto a su forma o en cuanto a su contenido que difiere dependiendo de la zona en la cual nosotros nos manejamos. Es distinta una cédula que, por ejemplo, la tenemos en Cuenca, que es más o menos como la que les estoy mostrando en pantalla, no sé si la alcanzan a ver, es la que se encuentra en la parte inferior derecha. Profe, no se ve nada. eh, A ver, acá le el- llamamos el IPRUS. exactamente. El IPRUS Ajá, el general, IPRUS. exacto. El IPRUS, Entonces, ajá. es una guía que realmente ahí nos indica los parámetros, si está en zonas de remoción de suelo, bueno, en área agrícola, bueno, hay un informe general, pero igual es básico para las personas que realmente quieren invertir y en base a eso se rigen, porque hay muchas personas que ya no es como antes. Si este momento actualmente van, dice, oiga, dice, facilítame el IPRUS. Entonces, en realidad es una buena herramienta para los que quieren invertir. Para uno también, porque en este caso, cuando hay un informe favorable, uno en realidad hace prevalecer de que el terreno está en buen lugar, en buena ubicación y no hay ninguna afección, si cabe el término, dentro de lo que es en remoción de masas y en otras afecciones que pudiera haber. Eso es lo que se pretende y se hace acá en la ciudad de Cuenca. Exactamente. Si ustedes pueden ver en la pantalla, ahorita les muestro la cédula o el informe de regulación dado en Cuenca. Les he puesto también un informe de regulación dado en Quito, pero cada uno de de las administraciones zonales o de los municipios manejan distintos formatos, pero al final el contenido es muy similar en cada uno de ellos. En la parte derecha tengo cómo se lo muestra o cómo se lo maneja o cómo se lo llama incluso en Cuenca, es del IPRUS, que es el Informe Predial de Regulación del Uso del Suelo. Aquí en Quito es del IRM, Informe de Regulación Metro Rumiñahui, el Informe Predial de Regulación del Uso del Suelo. Entonces, en cada una de las administraciones zonales y de los municipios o de los GAD existen estos documentos con distinto nombre, pero que contienen la misma información, ¿de acuerdo? Y como mencioné, es como la cédula del predio donde se encuentran información relevante porque nos habla acerca del uso del suelo, la altura máxima, los retiros que puede tener el predio y las restricciones legales o proyecciones viales que se puedan generar en este. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué información se obtiene de este informe de regulación? Por un lado, tenemos la identificación del predio, es decir, la clave catastral, así como nosotros tenemos la cédula donde tenemos un número que nos identifica como ciudadano, el predio también tiene un número que lo identifica como el predio dentro de nuestra zonificación. También nos indica la determinación del suelo, es decir, qué uso es permitido en ese lugar o en esa zonificación, qué restricciones o prohibiciones puede tener y también los parámetros técnicos, es decir, qué área yo puedo edificar, qué retiros debo tener o qué piso o qué número de pisos puedo tener en un sector determinado. Otra de las cosas importantes que debemos tomar en cuenta son las observaciones que esta cédula catastral nos pueden dar, porque muchas veces algunos de los predios tienen afectaciones, que pueden ser afectaciones de tipo viales o afectaciones dadas por accidentes geográficos que pueden estar conectados a este sector. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la importancia del informe inmobiliario? Básicamente, ¿cuál es la importancia perdón, de este informe de regulación? Pues es la base para yo generar un informe inmobiliario. ¿Qué es este informe inmobiliario? Cuando yo requiero seleccionar entre uno u otro predio, muchas veces necesito generar una tabla donde tenga las ventajas o desventajas que tiene cada uno de estos predios. Entonces aquí les he puesto
Los procesos del sector inmobiliario deben contar con documentos que respalden las condiciones en las que se encuentran los inmuebles y este informe es fundamental ya que incluyen diversos aspectos de construcción y del entorno en el que se encuentra, ¿no es cierto? Para que yo pueda definir si es factible o no es factible ese predio para la ocupación que requiero generar en ese sector. Pongo un ejemplo. Yo necesito comprar un predio que sirva para una universidad, por ejemplo, o para una unidad educativa, o para una industria, o para una residencia. Entonces, esta cédula catastral, en la información que me va a dar, me va a explicar si es factible la compatibilidad del suelo de ese predio versus la funcionalidad que le quiero yo generar. Entonces, dentro de las importancias de entender este informe de regulación están que por un lado voy a observar o voy a determinar cuál es el uso del suelo, es decir, si puedo construir una vivienda, un edificio u otro tipo de estructura o de tipología dentro de ese sector. Y también si es que tengo parámetros técnicos que me van a limitar, por ejemplo, los retiros obligatorios que puede tener, el número de pisos permitidos o tal vez evitar riesgos que puedan tener el predio en base a la ubicación. Esto me va a ayudar a facilitar la compra de los terrenos o a determinar una, una, una decisión en base a lo que yo estoy obteniendo dentro del informe de regulación. ¿Qué es este informe inmobiliario? Básicamente el informe inmobiliario está dado por el análisis que yo le presente a la persona que requiere esta información para que él decida. Entonces yo les he colocado aquí un video que es de mucha relevancia y que me va a permitir pues generar, permítanme, les voy a mostrar el video ya, estas determinantes. ¿Me confirman si están viendo, por favor? No, personalmente no veo el video. No se ve nada. Ya. Mm, espera. Video es para ti. El primer paso es entender que toda propiedad tiene un número de identificación. Así es, como en nosotros. El número de cédula, toda propiedad está regida a un número de predio. Si eres nuevo en el mundo de los bienes raíces, este video es para ti. El primer paso es entender que toda propiedad tiene un número de identificación. Así es, como en nosotros. El número de cédula, toda propiedad está Ahí estamos viendo, ¿no es cierto? Sí, allí sí estamos estaba bien. escuchando. Se paró el video, pero no sé qué Sí, pasó. ahorita Será le mi... paré yo. Ahorita le voy a Ok, dar, ok, yo ya. muy bien, gracias.
Si eres nuevo en el mundo de los bienes raíces, este video es para ti. El primer paso es entender que toda propiedad tiene un número de identificación. Así es, como en nosotros, el número de cédula, toda propiedad está regida a un número de predio. Para investigar más información sobre esa vivienda, vamos a acceder en el siguiente enlace. En el Google vamos a escribir las siglas de IRM, que significa en Quito el Informe de Regulación Metropolitana. Página, confirmamos que estamos en la pestaña de Informe IRM y vamos a ingresar el código que el propietario nos facilitó de su propiedad, seguido del código de verificación. Muy bien, aquí podemos prestar atención a diferentes detalles. El informe de regulación metropolitana nos va a dar la siguiente información que tiene que ver con los datos del titular de dominio. Aquí podremos conocer no solamente quién, sino quiénes son los propietarios. Aquí nos indica o nos refleja claramente que no es únicamente un propietario, sino que también hay otros dueños. Para poder conocer quiénes son estos otros propietarios, les voy a explicar la cédula catastral, cómo llegar a ello. Seguido de los datos del predio, tenemos aquí el número de predio, en donde confirmamos que se trata de la propiedad que estamos analizando, seguido de la clave catastral, que es la que en derechos y acciones, sí, los dueños. Para conocer qué porcentaje de derechos y acciones tiene cada uno de estos miembros, lo vamos a poder conocer en la cédula catastral, que ya les voy a explicar en el siguiente video. Las áreas de construcción. Entiéndase que el municipio clasifica las áreas en áreas de construcción cubierta, áreas de construcción abierta y área bruta total de construcción. Para entender brevemente estos conceptos, que ya los ampliaremos más adelante, si se trata de una vivienda, el área de construcción cubierta viene a ser el área habitable. Si se trata de un departamento, únicamente el área habitable del departamento. El área de construcción abierta hace referencia a áreas verdes, jardines, patios, todo lo que no está cubierto. Y el área bruta viene a ser la suma de ambas. Como en este caso se trata de una propiedad conformada por un bloque de departamentos, pues viene a ser la misma área. No tiene registradas áreas abiertas, ¿sí? Los datos del lote. Aquí hace referencia al área según escritura, que en este caso es de 380 metros cuadrados, seguido del área gráfica o satelital de 348.10. La idea es que estas áreas coincidan, pero siempre el área satelital va a tener un margen de error permitido, como ya lo veremos más adelante. También tenemos el valor del metraje total, para este caso 15.90 metros de frente. Con eso ya podremos tener una idea más o menos de cuánto es el fondo, haciendo la relación área dividido para frente y nos daría el fondo. Lo que les decía, el máximo de tan permitido, el 10%. Esto hace referencia a que si en un supuesto caso fuera un terreno y yo lo quiero comercializar, aquí se confunde mucha gente. Este 10% no quiere decir que yo me puedo pasar con la diferencia del área escriturada con el área gráfica en un 10%. Para nada. Más bien, si es que las diferencias de estas áreas es mayor a 1 metro cuadrado, automáticamente yo tengo que hacer lo que se llama rectificación o regulación de áreas, si es que fuera un terreno. Si es que yo quiero comercializar remodelaciones, reconstrucciones sobre esta vivienda a futuro para el nuevo comprador, pues él va a tener que hacer necesariamente unas regulaciones de áreas, y justamente el municipio te va a hacer la observación. Ya vamos a ver más abajo, muy seguramente va a requerir hacer esta regulación. La zona metropolitana a la que pertenece, como entendemos, aquí tenemos distintas
dependencias administrativas, y aquí justamente nos va a especificar a cuál pertenece mi predio para, en un supuesto caso, pues si tengo que hacer algún trámite municipal, dirigirme específicamente a esa zona. La parroquia a la que pertenece, el sector y, como les decía, la dependencia administrativa. Disculpen, En un este favor. caso, la administración zonal No norte. sé si soy solo Eugenio yo, pero Espejo. no se ve la pantalla, no se ve lo Así que es que, en un está supuesto caso, proyectando, el no se terreno me ve. interesara para una Ya, si está un construcción de poquito borroso, luego departamentos les voy a proyectar. Es y importante que yo escuchen quiero y luego les voy a proyectar el IRM, ¿ya? Ya, gracias. a tener mayor alcance en altura. Aquí también el IRM nos va a especificar si es que aplica o no a incrementos de pisos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a reconfirmar este dato? Pues en el siguiente video también vamos a explicar cómo llegar a ello. Las vías. Aquí vamos a tener para reconfirmar la ubicación, cuáles son las calles en las que se ubica mi propiedad. Y algo muy interesante, las regulaciones. Debemos entender que todo predio está regido a una zonificación. Esto con el fin, por supuesto, de regularizar las construcciones en cuanto al uso de suelo, a la clasificación del suelo y, por supuesto, el número de pisos. Todo va a depender de la zona en la que nos encontremos. Cada predio va a tener una zonificación diferente con sus respectivas características. Para profundizar, en el siguiente video les voy a explicar cómo interpretar todos estos valores, pero por ahora es importante que conozcamos en dónde podemos hallar esta información. Como podemos ver, afortunadamente el IRM, a diferencia de otros municipios de diferentes ciudades, Quito es bastante generoso al compartirnos esta información de forma libre, ya que en otros municipios o ciudades hay que hacer otro tipo de trámites, o incluso ahora, no solo en línea, presencial, va a depender de cada dependencia administrativa básicamente. Por ahora entonces les voy a dar una lectura de lo que dice este cuadro, ¿sí? La zonificación, que está compuesta por supuesto por la zona, en este caso me va a indicar o especificar cuál es el mínimo y el frente mínimo. Si es que yo quisiera, por ejemplo, lotizar, aquí me va a especificar que puedo lotizar al menos construcción a nuestro gusto, si no romperíamos el esquema arquitectónico de la ciudad. Hay que respetar y regirnos siempre a lo que el municipio nos diga en este sentido. Para ello vamos a tener entonces nosotros un coeficiente de ocupación del suelo. Para este ejemplo, entiéndase que el terreno tiene aproximadamente 380 metros cuadrados. Lo que me dice la norma es que sobre estos 380 metros cuadrados yo puedo destinar para construcción en planta baja apenas el 50%. Esto vendría a ser 190 metros cuadrados para área edificable. ¿El resto para qué lo puedo destinar? Los otros 190 metros cuadrados. El municipio me dice que tengo que destinarlo para parqueaderos, para áreas verdes, para circulaciones, para patios abiertos, cumpliendo los retiros respectivos, tanto en el frente de 5 metros y en el lateral y posterior de 3 metros. Sí, con esto cumpliríamos el coeficiente de ocupación en planta baja. El coeficiente de ocupación total hace referencia a la altura. En este caso, el número de pisos permitidos para este predio es de 4 pisos. El municipio le da siempre una altura referencial de 4 metros por piso,
por ende la altura total máxima a la que podría alcanzar este predio es de 16 metros. En términos de coeficiente de ocupación, equivaldría a 50% por cada piso multiplicado por 4, obtendría un coeficiente de ocupación total del 200%. Con esto yo ya tengo una idea, si es que fuera un terreno, por ejemplo, de a qué me puedo enfrentar o cuál es el potencial que tiene mi terreno. Con esto yo puedo estimar entonces si es que efectivamente puedo realizar un proyecto inmobiliario, un proyecto de bodegas. Bueno, eso ya lo sabremos más adelante, justamente con el uso de suelo y la forma de ocupación, por supuesto. Para este caso, la forma es de tipo pareada, que viene simbolizada con la letra B. ¿De dónde sale todo esto? Pues viene básicamente regido por el Plan de Uso y Ocupación del Suelo bajo la Ordenanza 0127. Aquí vamos a poder conocer qué significa cada uno de estos elementos de forma más detallada. Pero por ahora me interesa que conozcamos para cada predio en dónde podemos hallar esta información. Pareada hace referencia a que voy a mantener los retiros tanto en el frente como en el posterior y en los retiros laterales, pero aquí sí voy a poder adosarme a uno de estos retiros con lindantes, en este caso el lateral. Por ejemplo, aquí si bien es cierto me dice que tengo un retiro lateral de 3 metros, pero yo voy a poder escoger en cuál de estos laterales retirarme. Puede ser en el lindero norte o en el lindero sur, acorde a esta referencia. A propósito, quiero aprovechar para revisar la implantación gráfica, en donde podemos ubicarnos geográficamente en donde está localizado nuestro predio. Tenemos 3 tipos de zoom. El primero nos va a indicar de forma cercana en dónde está nuestra propiedad. Entiéndase que de color blanco es la calle, por tanto este sería mi frente, y si es que el norte apunta hacia arriba, el lindero que colinda con la calle vendría a ser el lindero este, que para efectos de la normativa vendría a ser el retiro frontal que yo tengo que cumplir hacia esta dirección, 5 metros. Mis laterales por tanto serían el lindero norte y el lindero sur. Acorde a la normativa, como es pareada, recuerden ustedes, yo puedo hacerme un retiro de 3 en cualquiera de los dos laterales, pero lo tengo que cumplir. Y en el retiro posterior, otros les va a dar una vista un poco más. ¿Aló? Permítanme ya.
¿Me confirman si se escucha, por favor? Sí, sí se escucha plenamente. Ya, gracias. ¿Se escucha porque yo no estoy escuchando? El video no Sí, se ya no No, nos no está se escucha escuchando. el video. Permítanme ya. Nuevamente se fue el audio. De forma más detallada. Pero por ahora me interesa que con frontal que yo tengo que cumplir hasta realizado nuestro predio. Tenemos 37. Aquí vamos a poder conocer qué significa cada uno de estos elementos de forma más detallada. Pero por ahora me interesa que conozcamos para cada predio en donde podemos hallar esta información. Pareada hace referencia a que voy a mantener los retiros tanto en el frente como en el posterior y si bien es cierto, me dice que tengo un retiro lateral de 3 metros, pero yo voy a poder escoger en cuál de estos laterales retirarme. Puede ser en el lindero norte o en el lindero sur, acorde a esta referencia. Pues, quiero aprovechar para revisar la implantación gráfica en donde podemos ubicarnos geográficamente en donde está localizado nuestro predio. Tenemos 3 tipos. Es la calle, por tanto este sería mi frente, y si es que el norte apunta hacia arriba, el lindero que colinda con la calle vendría a ser el lindero oeste, que para efectos de la normativa vendría a ser el retiro frontal que yo tengo que cumplir hacia esta dirección, 5 metros. Mis laterales por tanto serían el lindero norte y el lindero sur. Acorde a la normativa, como es pareada, recuerden ustedes, yo puedo hacerme un retiro de 3 metros en cualquiera de los dos laterales, pero lo tengo que cumplir. Y en el retiro posterior, otros 3 metros hacia el lindero oeste. Eso es bastante importante que conozcamos. El otro tipo de zoom nos va a dar una vista un poco más ampliada de mi propiedad. Y el zoom número 3, esta es la carta geográfica y aquí nosotros vamos
panorama del sector. Muy bien, ahora que nosotros ya conocemos cuál es la altura máxima permitida, cuál es el coeficiente de ocupación del suelo, cuáles son los retiros que yo debo cumplir, ahora viene el término del uso de suelo, que asimismo existen diversas categorías, pero para efectos del ejercicio vamos a revisar brevemente qué implica el que mi predio sea justamente un residencial urbano 2. Como les había comentado, la zonificación que estamos revisando viene regida por la ordenanza 127. En esta ordenanza yo voy a poder encontrar de forma detallada cuáles son los elementos que componen a todo esto que yo estoy revisando. Y si nos direccionamos en la página número, vamos a confirmar. La ordenanza, por cierto, tiene 105 páginas, que es bastante interesante. Tienen que revisarla, van a poder aquí adquirir mucho conocimiento. Para el primer ejercicio vamos a revisar que la ordenanza tiene varias asignaciones de usos de suelos, como les había comentado. El primer caso, el más general, es el uso residencial, que es el que tiene como actividad principal la vivienda y en el que se permite el desarrollo de equipamientos y actividades complementarias de comercio y servicios compatibles. ¿De qué va a depender esto? Asimismo, la clasificación de uso residencial tiene otras subclasificaciones: residencial urbano 1, residencial urbano 2, residencial urbano 3 y unas nuevas que han aparecido actualmente, que son la residencial rural 1, residencial rural 2, y cuya terminología nos va a explicar en un recuadro qué significa cada una. En la página 5 de la 77, en la normativa, o en la página 25 del PDF, vamos a poder obtener aquí este cuadro. Recuerden ustedes que en nuestro ejemplo me decía que mi predio está ubicado en una zona residencial urbano 2. ¿Qué significa o qué implica que esté mi predio en esta clasificación de suelo? Significa, como dice aquí el cuadro, que esta actividad pertenece a zonas de uso residencial en las que se permiten comercios y servicios de nivel barrial y sectorial y equipamientos barriales, sectoriales y zonales, asimismo como industrias de bajo impacto. Vamos a hacer un ampliatorio sobre esto y aquí la normativa me va a decir lo siguiente: residencial urbano 2 pertenece a zonas de uso residencial en que se permite el desarrollo de equipamientos, comercios y servicios de nivel barrial, sectorial y zonal, así como industrias de bajo impacto. Aquí viene un pequeño ampliatorio. Los equipamientos podrán ocupar el 100% del costo total y las actividades de comercio y servicios podrán ocupar hasta un máximo del 70% del coeficiente de ocupación del suelo permitido. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo quiero destinar dentro de mi predio que pertenece a esta categoría para residencia, me dice si puedo hacer un 100% del costo que a usted le han permitido, 50% eficiente. Entonces yo puedo si es que en ese predio yo quiero hacerle como uso comercial en estas
vamos a tener una presencia limitada de comercio. Tenemos un problema de audio. Yo creo que le voy a más bien a parar porque creo que es más fructífero que el arquitecto que está Poner ya unos en locales nuestra sala comerciales, unos restaurantes. nos presente su estudio de caso y, y vamos a generar esta nueva parte. Ya permítanme, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí. A usted sí le escuchamos bien. Sí, les voy a pedir que se terminen de ver. Es un video que, si bien dura 25 minutos, tiene como los puntos claves que contienen el IRM. El IRM está direccionado solo al Distrito Metropolitano de Quito, pero como les mencionaba en la primera parte, cada una de las normativas o cada una de estos informes de regulación que existen en los distintos GA de todo el país tienen distintos nombres, pero el contenido es el mismo, ¿ya? Entonces, en este momento les voy a presentar al arquitecto Carlos Mejía. El arquitecto Carlos Mejía se graduó en la Universidad Central del Ecuador y actualmente tiene una maestría en desarrollo local con mención en planificación y ordenamiento territorial en la Universidad Técnica Estatal del Carchi. Y bueno, ¿por qué está él aquí? Pues porque él es experto en trámites primero municipales, segundo, tiene una experticia dedicada al tema de normativas y creo que va a ser bastante fructífero generar este diálogo con él. En la primera parte, él va a exponer un caso donde les va a mencionar qué es el IRM, para qué sirve cada cosa y sobre todo tips o preguntas o va a resolver preguntas que seguramente les va a servir dentro de su ejercicio profesional. ¿De acuerdo? Carlos, no sé si te encuentras ahí, ayúdame prendiendo la cámara. Les pido por favor que igual generen las preguntas pertinentes de la primera tuvimos, habían bastante expectativa para que pueda despejar cada una de estas dudas que ustedes puedan tener en cada una de sus GAT o dentro de cada uno de los distritos, ¿ya? Carlos, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Hola Doris, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches con todos. ¿Cómo te va, Carlitos? Sí, sí, te escuchamos. Muy buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes que nada, me presento. Yo soy el arquitecto Carlos Julio Mejía Paucar. Soy arquitecto graduado en la Universidad Central del Ecuador. Una maestría en desarrollo local. Bueno, es importante, entiendo que ustedes están siguiendo una tecnología en bienes raíces. Este es el tema que ustedes están siguiendo, ¿no es cierto? Así es, Sí, arquitecto. Carlitos, así es. Sí, Sí, correcto. perfecto, ya. Bueno, ustedes acabaron de ver un video informativo de lo que es una línea de fábrica. Entonces, yo quiero explicarles a ustedes a fondo este tema. Como ustedes, como futuros promotores de bienes raíces o inmobiliaria, tienen que tener claro algunos temas muy importantes. Por eso es importante, si ustedes tienen un cuaderno de apuntes que puedan seguir tomando nota de lo que yo les voy a explicar, es muy importante porque eso les va a servir a ustedes de mucho, ¿sí? En todo caso, vamos a empezar teniendo en claro que ustedes siempre van a estar en constante interacción con el tema legal y el tema técnico, ¿sí? En el tema legal, ustedes van a estar siempre en constante interacción con un abogado, por ejemplo.
él les puede subsanar todo el tema legal de terrenos, de predios, de compraventas, de todo lo relacionado a inmobiliaria, ¿sí? Y en el tema técnico, ustedes van a estar en constante interacción con arquitectos, ingenieros, que van a poder formar un equipo de trabajo para poder subsanar temas legales y temas técnicos de los predios o temas que ustedes pueden realizarlo a futuro, ¿sí? Eso deben tener ustedes claro, que siempre van a estar en interacción con profesionales que van a solventar ciertas dudas para ustedes cuando ustedes deseen vender o comprar alguna propiedad, ¿sí? Como ustedes saben, todo proceso inicia con una necesidad. La necesidad en este caso sería la necesidad de vender o comprar, ¿sí? Ustedes siempre van a tener clientes que deseen comprar o vender propiedades, ¿sí? En el sistema inmobiliario, al menos del país, siempre van a hacer esta necesidad, ¿sí? Eso como primer punto. En el tema legal, ustedes cuando compren o vendan propiedades, ¿cómo nace esto? Ustedes se ponen en contacto con ustedes como promotores inmobiliarios, un cliente X que desea comprar o vender una propiedad. Como ejemplo, le vamos a poner una propiedad como en la mayoría de normativa vigente en el país, la normativa de Pichincha es la que manda, o sea, es la mayor a nivel de todo el país. De ahí se van regando a los diferentes GATS las normativas, sí. Entonces nosotros nos vamos a enfrascar mucho en la provincia de Pichincha para poderles explicar este tema, sí. En cuanto al tema legal, como les digo, ejemplo, hay un cliente que necesita comprar un terreno. Yo les voy a compartir una pantalla de una línea de fábrica de un cliente que necesita comprar o vender una construcción, ¿sí? Un terreno en este caso. Denme un momentito, voy a compartirles pantalla. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, está compartiendo, Carlitos. ¿Pueden observar un IRM? Todavía no. Denme un momento, por favor. Ahí sí, ahí ya estamos viendo. Sí, le haces zoom Perfecto. para que le generes la explicación. ¿Pueden observar ahí? Sí, Sí, pero haz de un zoom para que se pueda ver mejor, tal vez. Lo más grande. Ahí. Exacto, y por ahí. Sí, Sí, gracias. Perfecto. gracias. A ver, entonces les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Este es un proyecto que yo como arquitecto lo realicé desde el inicio. Entonces tuve unos clientes que son jubilados, son profesores jubilados, que se jubilaron exactamente hace un año, ¿sí? Entonces ellos vinieron a mi estudio de arquitectura y me dicen, arquitecto, nosotros necesitamos comprar un terreno, ¿sí? Nosotros quisiéramos comprar un terreno en el Valle de los Chillos, específicamente en La Merced, porque ellos viven por los puentes, el puente 5 en realidad. Entonces ellos me dicen, necesitamos comprar un terreno en el Valle de los Chillos donde el clima sea caliente y todo lo demás. Entonces yo tengo un grupo de amigos que se dedican al tema de inmobiliaria, yo como arquitecto, tenemos ingenieros civiles, tenemos topógrafos, tenemos todo el equipo para poder solventar las inquietudes de los clientes. En este caso, el cliente se llama Silvia Cueva Maritza Virbaña. Entonces ella llegó a la Carlitos, oficina. apaga la cámara para que esté mejor la señal ya. Deme un momento, por favor. Sí, pueden observar ahí, Sí, ahí se escucha mejor. pero sí pueden observar la pantalla. Sí, sí se Sí, ve sí, se muy bien, escucha. Ya, está nítido. perfecto. Sí se ve. Entonces, como ustedes escuchan esto, ¿no es cierto? Todo nace de una necesidad. Yo me contacté con el promotor inmobiliario de mi confianza y ella nos pudo recomendar este terreno, ¿sí?
Este terreno es un terreno que está ubicado en el Valle de los Chillos, en el sector de la Merced. Entonces, cuando viene el promotor inmobiliario, tuvimos la reunión en mi oficina con mis clientes, empezamos a revisar la línea de fábrica. ¿Qué es una línea de fábrica? Un IRM. Una línea de fábrica es como una cédula de identidad de nosotros, ¿sí? En esta línea de fábrica es como una cédula de identidad de los predios. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos información, nombres, cédula, tenemos áreas de construcción, si es que fuera el caso y hubiera en el terreno, tenemos áreas de escrituras, tenemos si es que está en derechos de acciones, no, tenemos una infinidad de información que a ustedes les sirve para poder vender o comprar una propiedad, ¿sí? Entonces, en esta línea de fábrica observamos como primer punto, tenemos los datos del predio, ¿no es cierto? Tenemos los datos del predio, las claves catastrales, las direcciones, todo lo necesario para ver dónde está ubicado el predio, ¿sí? En las áreas de construcción, como es en este caso, ustedes ven que en área de construcción cubierta, área de construcción abierta y áreas adicionales constructivos, en estas áreas no existe ninguna información, claro, porque este terreno es un terreno baldío, ¿sí? En la área de adicionales constructivos son los que se aprobaron ahora. Les voy a comentar cómo hicimos el trámite. Entonces nosotros tuvimos que observar toda esta información. Si ven en la parte que dice avalúo catastral, en las líneas de fábrica o IRM siempre existe un avalúo catastral. Este avalúo catastral es un costo que el municipio tiene como un costo referencial del precio, ¿sí? Cuando un agente inmobiliario quiere vender un terreno, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos tienen que revisar este costo, el valor que tiene está evaluado en el municipio y ellos hacen un avalúo comercial, unen esos dos valores y ponen un punto medio y ahí nace es un valor real donde ellos pueden ofertar los terrenos, ¿sí? Eso como el siguiente punto. Entonces aquí en la línea de fábrica observamos un montón de información. Dentro de esto, en los datos del lote, esta parte es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí podemos observar el área según escritura, el área según levantamiento y el área gráfica. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes quieran vender un terreno, ustedes tienen que observar cómo está el tema de las áreas en las escrituras y en los levantamientos. Si ustedes se fijan, por favor, me puede ayudar leyendo cuánta área dice en el área gráfica y en el área de escritura y en el área de levantamiento, por favor. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Me escuchan? Área según escritura, 690.35 metros cuadrados. Área de levantamiento, 690.35 metros cuadrados y área gráfica, sistema catastral, 690.35 metros cuadrados. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Erika. Erika, mucho gusto. A ver, Erika, sí, como ustedes ven, estas áreas están regularizadas, están iguales, ¿no es cierto? Ustedes cada vez que vayan a vender o comprar un terreno, ustedes tienen que fijarse mucho en estos datos, ¿sí? ¿Por qué? En este momento ya están iguales, está regularizado. De ahí nace el primer trámite municipal que nosotros como profesionales tenemos que realizarlo. El primer trámite que nace antes de una venta es el trámite de regularización de excedentes y diferencia de áreas de lote. ¿Qué quiere decir esto? Que los municipios o los GATS nos obligan a regularizar esta área. Anteriormente, ejemplo, en una escritura, este terreno tenía una escritura de una subdivisión que se logró en 1984. Sí, 1984. Hablamos que son 41 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, anteriormente se aprobaban las subdivisiones, pero en el momento del replanteo en el terreno, las áreas variaban. Entonces, en el área de escritura había 682 metros cuadrados. En el área gráfica, en el municipio, tenían 702 metros. Pero entonces, como no están igualadas, el primer trámite que el municipio nos obliga a realizar antes de una compra, una venta, una donación, cualquier tema, es regularizar el área de lote, ¿sí?
Entonces, Erika, a ver, ¿cuál es el primer trámite que tú tienes que realizar antes de una venta o una donación? O sea, primerito tenemos que revisar si esto está, Igual, ¿no es cierto? ajá, está igual. Y una consulta, esta de la regularización, ¿hace cuánto tiempo lo hacen? Porque me decían que antes no lo hacían. Exactamente. Y es en Esta, todo, sí, es a dime. nivel nacional. Sí, todos los GATS te obligan a realizar esto. Como te digo, las normativas salen desde Quito y se van repartiendo a los diferentes GATS. Por ejemplo, en el cantón Quito te obligan a realizar esto. En el cantón Rumiñahui, ¿tú de dónde eres, Erika? En el cantón Rumiñahui vivo. Ujú. Ya, perfecto. Tú vives en el cantón Rumiñahui. En el cantón Rumiñahui también te obligan a realizar este trámite antes de vender o comprar una propiedad. En el traspaso de dominio tienes que tener saneado este trámite, o si no, no puedes hacer el traspaso de dominio. Sí, tienes que hacerlo. En cualquier parte del país tienes que regularizar el área de lote. Claro, en las zonas rurales, en los GATS rurales tal vez no lo sean, pero en las mayorías de Arquitecto, GATS sí los pueden, te obligan a realizar este primer trámite. Sí. arquitecto, una Dígame, consulta. ¿con quién tengo En el cuanto gusto? a su Dígame los nombres, por favor. Marta Llanes, Marta, arquitecto, dime. una consulta. En su experiencia, de cada 10 terrenos, ¿cuántos está de regularizar el área y cuántos no cuántos La tendrían bien el mayoría, área? la mayoría, Maritza. El tema es que la regularización de excedentes y diferencias de áreas de lotes fue con el cambio del PUCS. Fue la última ordenanza y la última normativa que se implementó. O sea, hablamos que la regularización de lote más o menos están hace unos 6, 7 años atrás, que se empezaron a regularizar los terrenos. Sí. Maritza, ¿de dónde eres tú? Marta, del Valle de los Chillos, Marta, Capel. perfecto, de Capel. Ya, entonces tú perteneces a Rumiñahui, ¿no es cierto? Sí, correcto. Perfecto, sí. Ya, exactamente. Tanto en el Cantón Quito, Cantón Rumiñahui, todos los cantones que tiene el Distrito Metropolitano de Quito, todo aquí en Quito, todas las propiedades tienen que regularizarse, claro. Siempre y cuando tú desees vender o comprar, te solicitan el primer trámite, el trámite de regularización y excedentes de diferencias de área de lote. ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea de cómo se realiza este trámite? ¿Me pueden decir? Arquitecto desde la ciudad de Cuenca le saluda Juan Neira. Bueno, acá Juan, nosotros en realidad, ¿cómo lo va? Verá, mucho gusto. no sé si allá dentro de lo que es los GATS de allá se manejan dos trámites en este caso. Si uno es simplificado, si no supera el 10% Exacto. sobre la variante. Y bueno, si supera el 10%, estamos hablando ya de un trámite administrativo, que esto viene ya con declaratoria, con inspecciones, bueno, y lo que es la Sí, inscripción dentro de la registraduría. No sé si se manejan allá dentro de los GATS igual. exactamente. Juan, aquí Sí, en Quito, el trámite de regularización de excedentes y diferencias de área de lote, aquí se manejan dos. Los porcentajes que tú bien hablas es real. El 10% es un trámite que tú lo realizas aquí en Quito. Cuando no supera el 10% del trámite de regularización de área de lote, tú lo realizas directamente en las administraciones zonales. ¿Sí? muy bien. Claro. Y si supera el 10% del área de lote, el trámite tú lo realizas en la Dirección de Avalúos y Catastros, en el centro, en la madre de todo el sistema de catastros de Quito. Sí, claro, pero se manejan esos dos puntos, ¿no? Si supera el 10 o está dentro del 10%. Son dos trámites que son casi iguales, pero son diferentes al mismo El tiempo. Sí, administrativo, al menos acá en la ciudad de Cuenca, conlleva mucho más tiempo. Estamos hablando de claro, 6, 7, 8 meses, a veces va al año. sí, Y eso de alguna exactamente. manera nos afecta mucho. ¿Por qué? Porque la venta, ¿no? Muchos casos que a veces no se averigua, no se investiga bien, se cae la venta. ¿Por qué? Porque a lo mejor la Sí. variación es bastante significativa, entonces ahí se complicó. Ajá. Claro, Sí, exactamente, sí, pero sí, como sí, tú sí. sabes, Juan, la idea es que se vaya solventando tanto el tema legal y el tema técnico para que se pueda Exactamente, concluir estos exactamente. trámites. O sea, no hay otra Sí, forma, ¿no sí, es sí. cierto? No hay otra. Perfecto. Exactamente, claro. Entonces, tú veo que tú tienes experiencia en el tema, entonces todo lo que yo te estoy explicando está dentro de lo que tú también sabes, ¿no es cierto?
Sí, Entonces, a estamos ver, bien. así se maneja esto, ¿sí? Entonces, alguien que me pueda decir, a ver, está actuando Buenas noches. Erika, Marta y Juan. Alguien que quiera dar algún comentario sobre el tema, por favor, me ayuda con su nombre y me expone lo que quisiera saber o averiguar, por favor. Sí, muy buenas noches. Osvaldo Romero Robles les saluda de la ciudad de Machala. He procedido yo a hacer algunos trámites sobre la compra-venta tanto de terrenos urbanos y rurales, pero acá para mí en este momento es nuevo el término de ese trámite de regulación. De pronto lo conozcamos acá con otro nombre. Porque usted al ¿Ya? referirse, por ejemplo, al informe que usted estaba exponiendo al inicio, lo estaban exponiendo con un nombre, pero luego usted indicó algo sobre el permiso de fábrica. La línea de Entonces, fábrica. la línea de fábrica. Entonces, Sí, con es el que, nombre anterior que usted hacía referencia, para mí era desconocido, pero cuando usted dijo línea de fábrica, acá es familiar, o sea, es perfecto. notorio este documento. Exactamente, Osvaldo. En todos los GATS varían los nombres. Por ejemplo, aquí en Quito, en el cantón Quito, en Pichincha, aquí se conoce como IRM, Informe de Regularización Metropolitana. A una hora del cantón Quito, en el cantón Rumiñahui, se conoce como IPRUS. ¿Sí? IPRUS es un documento casi parecido. No sé si están observando en este momento un informe predial de regularización IPRUS. ¿Pueden checar? Sí, sí se ve, Ya, perfecto. Carlitos. Debe ser, Esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo. O sea, es un IRE, el mismo documento, pero cambia el nombre. ¿Me entiendes? Entonces, capaz que en Machala también tenemos el mismo caso que sea conocido como línea de fábrica o no sé cómo sería que lo conozcan allá. Pero es lo mismo, tienen la misma información y es una información, como les dije al inicio, como una cédula de identidad de nosotros. Es una cédula de identidad del terreno, donde tú tienes toda la información del terreno, ¿sí? Solo algo adicional, también he observado que en el informe que usted estaba socializando es bastante extenso y es bastante detallado. Sin embargo, de algunas líneas de fábrica, cada informe son bastante sencillos. Será por la particularidad que es un predio un poco más pequeño. De pronto, para que cuando es un predio grande se requieren mayores detalles en el informe, pero acá son muy sencillos, muy de Claro. los que ha llegado a mis manos, ¿no? Es que, claro, es que los GATS se deben manejar con diferentes ordenanzas, diferentes normativas. Como te digo, aquí en Quito es lo máximo en normativa de arquitectura y construcción que nosotros tenemos. En base a la ordenanza de aquí se van repartiendo a los diferentes GATS. O sea, como te digo, yo no vivo en Machala, tampoco he trabajado en Machala, pero todo, como tú dices, las líneas de fábrica son mucho menos extensas que estas, pero ya debe ser particularidad y cómo manejen el tema de planificación cada GAD, o sea, eso ya es irrelevante. Pero el tema en fondo es que siempre va a haber una información del terreno y es líneas de fábrica, IPRUS, ya depende de cómo lo llamen en cada GAD, ¿sí? O sea, este Listo, documento gracias. es importantísimo, ustedes deben saberlo analizar, deben saberlo interpretar para que ustedes puedan tener en claro qué venden, qué compran y cómo está el tema legal del terreno, ¿sí? Una puntualización, Buenas tal vez noches. ahí estamos con fecha de caducidad, porque acá en la ciudad de Cuenca nos dan por un año, es válido, Sí, exactamente. porque Aquí son 2 años que tienen vigencia las líneas de pasan los fábrica. años. Oh, ya, Exactamente. Ajá. Claro. muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, por favor, para poder proseguir Sí, muy buenas noches. con esto Mi o nombre es tenga Javier alguna Matute, acotación? vivo en la ciudad de Quito. También soy Chévere, arquitecto. chévere, Quisiera, Javier, ajá, dime. quisiera hacer una pregunta. En cuanto a eso de que me estaba explicando del informe de regulación metropolitana, ¿y es obligatorio hacer este trámite? Porque El no trámite me de tuve claro al regularización momento de que lo área. dijiste para poder vender el terreno, cómo se hace esto de la venta. O sea, es obligatorio para que el cliente pueda vender el informe de Sí, regulación, realizarlo sí, ahora. te obligan, o sea, te obligan a realizar el trámite. El primer trámite que tú tienes que realizar es el trámite de regularización
de excedentes y diferencias de áreas de lote, ¿sí? Así es, eso sí lo tengo entendido y sé cómo es el proceso, también lo he hecho, Ujú. pero, o sea, yo no tenía entendido de que no era obligatorio. Hasta ahora no sé dónde está una ley donde diga que tiene que obligatoriamente hacer la regularización para poder vender el lote. Cuando tú haces los traspasos de dominio Ujú. en los municipios, al menos en los GATS, tienes que tener regularizado el área de lote para que puedas hacer los traspasos de dominio. Si no, no le dan paso. Si no, no te dan paso. Claro, No sé si tú ya has vendido siempre. alguna propiedad o no, Javier. Sí, sí, o sea, yo me dedico a la construcción y también a la aprobación de planos, pero la mayoría de mis clientes, ellos vienen a que se les ayude a hacer la regularización de áreas. Casi Exacto. ninguno de los lotes que tienen están regularizados, entonces nosotros hacemos ese proceso. ¿En dónde Y estás eso, ubicado tú, Javier? yo vivo en la ciudad de Quito, ¿Pero en qué parte? en el norte Yo de soy de Quito. acá de Quito igual. Ajá. ¿De Ujú, qué en el norte parte? de Quito, en el norte de El Quito. norte. Tú En la trabajas más administración al Eugenio norte. Espejo, en la Delicia, en En la Calderón, Delicia, el Joño Espejo, en Calderón, el Chocó Eloy Alfaro, la zona Los ajá, Chillos. Eloy El Faro, ajá. También la de Claro, Los verás, Chillos, como la te de los Valles. digo, a ver, como te digo, yo trabajo con un grupo de profesionales. La Ujú. inmobiliaria que trabaja con nosotros, ellos les obligan a regularizar el área de lote. Esto es muy importante, Javier, Ah, porque si perfecto. tu cliente, tú como arquitecto sabes muy bien, ¿no es cierto? Ujú. Si tu cliente, ejemplo, yo soy el Carlos Mejía y voy a tu estudio de arquitectura y digo que quiero comprar un terreno. Pero si tú le tomas como primer punto, como primer trámite, la regularización de excedentes de áreas y diferencia de áreas de lote, eso va a ser beneficioso para tu cliente y vas a tener un plus Así ahí. es. Porque Ujú. cuando tú vayas a aprobar un proyecto, sea en Desintexa como entidad colaboradora o sea el Colegio de Arquitectos, te obligan a que esté regularizado el área de lote, sí o no. Exactamente, así es. Para cualquier Entonces, proyecto claro. de edificabilidad tiene que de Entonces, ley exacto, porque si no, hacer no la te aprueban los regularización de áreas. proyectos. Pero si Ujú. tú tendrías que ser también un buen profesional y tendrías que a todos tus clientes recomendarles hacer el primer trámite, A o Así es. B, sea o no sea, que te obliguen o no. Pero este trámite es muy importante. Si yo compro, posterior a la compra, vas a tener que regularizar el área de lote para poder aprobar tu proyecto. Y O si sea, no más del... regularizas, Ajá, no te aprueban el proyecto y si es que tú construyes como yo construyo, se te va a así caer es. la construcción, que es lo más Así es. complicado. ¿Me cachas? O sea, más que todo Entonces, lo que yo eso iba es el tema. era que muchos clientes, o sea, no tienen este conocimiento. El Pero momento para de eso que estamos vienen, nosotros, ¿no es ellos, cierto? exactamente, pero ellos ya han comprado antes del terreno. Ellos vienen a que tú, en otras palabras, le soluciones esto. Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que Entonces, yo te decía para cómo es lo que hacen ellos antes de hacer la compra, porque algunos ya compran el terreno claro, sin la regularización. Entonces, me parece pero excelente que ahora depende ya de les qué año lo obliguen a hacer la hicieron. Por ejemplo, regularización. a partir del 2024, todos los terrenos deberían estar regularizados porque Exacto. en los traspasos de dominio se caen las ventas, no se pueden vender, no te dan paso en los traspasos de dominio. Esto salió a partir de la normativa de noviembre del Del año anterior, ¿no es Lupux, del cierto? PUX, sí, del PUX. Exactamente, del 2024, de noviembre. Ajá. Ya, perfecto. No, no, esa era nada más la aclaración. Gracias. Yo te recomiendo, Javier, y qué bueno que también seas colega. Recomendación. Sugiéreles a tus clientes antes de compren, vendan, porque nosotros también estamos en esto, regularizar y tú sabes que para cualquier trámite de habitabilidad del suelo es el trámite de regularización de áreas de diferencias de lote. Es lo primerito que nosotros como propietarios, como vendedores, como promotores inmobiliarios, tendríamos que revisar este tema y posterior a eso recomendarle tanto al cliente que compre o al cliente que venda, para que todo este trámite y todo lo legal esté subsanado y posteriormente no haya inconvenientes. Sí, el trámite de Carlos, regularización es lo más importante que podríamos realizar. Carlos, una consulta. ¿Es verdad que este trámite se demora de 2 a 3 meses? Sí, a ver, te comento. ¿Con quién estoy? Erika, Marta. Erika. Erika, sí. Erika, exactamente. A ver, cuando tú ingresas del trámite, como ustedes saben, el trámite ahora acá es en línea. Tú ingresas toda la documentación necesaria y el municipio tiene 15 días para responderte. Pero eso no es real. Tienen 15 días para responderte. Normalmente un trámite de regularización, si todo el tema está bien, por lo menos en 3 meses sale recién el informe técnico de regularización.
Y posteriormente a esto viene el abogado donde inscribe y protocoliza en el registro de la propiedad y ahí está subsanado el trámite. Bueno, ya no voy a adelantarme eso para poderles explicar a los compañeros, pero sí es verdad, de 2 a 3 meses normalmente están saliendo los trámites de regularización. Buenas noches, arquitecto. ¿Con Fabio quién tengo Ávila el le gusto, saluda. por favor? Fabián. Fabio Ávila es mi nombre, ¿cómo está? A Fabio, ver, tú mucho nos gusto. estás mencionando constantemente que hay que regularizar las áreas, pero si tú te permites revisar en la información del predial que nos estás poniendo en la lámina, dice máximo permitido ETAM y tiene un porcentaje del 10%. Si tú ves que está menos del 10%, al cliente le haces hacer la regularización y si me explicas con qué fin le haces regularizar si está el ETAM permitido o menos del permitido que es del 10%. Ya, a ver, donde dice máximo permitido del 10% es lo que el municipio te pone para ver a dónde se dirige el trámite. Ya, pero a eso voy. Si está Por dentro del experiencia, si está 10%, el dentro... trámite se van directamente a las... Así es, esté estamos dentro o claros. fuera del 10%, tú tienes que regularizar los No, lotes, Fabio. eso, discúlpame que ahí de pronto me puedo equivocar y por eso te pedía una aclaración al respecto. Si está menos del 10%, el ETAM está permitido, está en el PUS, que sí puedes hacer una edificación o no es necesaria una regularización, porque lógicamente sobrepasa, según la ordenanza que tú mencionaste ahí, que sobrepasa o es más en menos de ese porcentaje. Entonces no tiene sentido hacerle hacer a un cliente una regularización cuando está en menos del ETAM permitido. Entonces, ahí, no sé, verás, corrígeme, ¿puedo estar no, equivocando o sí, estoy sí, contraponiendo Flavio. dos términos? Perdón, ¿tú a qué te dedicas, Flavio? Bienes inmuebles, asesor y de bienes inmuebles, Bienes compra y inmuebles, venta. perfecto. Ya. Como le expliqué a Javier, como arquitectos, mi recomendación es que se regularice, o sea, la regularización para que tu cliente, si quiere comprar un terreno y posterior en ese terreno se va a hacer un proyecto de aprobación, de un proyecto de construcción. Como siguiente paso, si ya compran el terreno y todo lo demás, siempre debe estar regularizado el área de lote porque si no, no les dan paso para la aprobación de planos, ¿sí? Entonces, como ustedes, como profesionales, que ustedes van a ser profesionales en esto, ustedes deberían recomendar como primer trámite regularizar el área de lote, ¿sí? Ya, En el ahora, cantón Rumiñahui, en el cantón Rumiñahui, aquí es obligatorio regularizar el área de lote antes de una venta o antes de una compra, porque si no se te cae la venta en el traspaso de dominio. ¿Sí? En el cantón Rumiñahui es obligatorio. Te obligan a regularizar el área de lote. pero Como te cuando digo, el hablamos, ETAM permitido es del 10%, es si el trámite es como regularización de área de lote o si supera el máximo permitido es si el trámite es ya con linderos o otro tema, ¿sí? No sé si me claro, explico. sí estoy claro, pero tú bien sabes lo que dice el ETAM, es error técnico aceptable. Eso es lo que dice el PUCS, por eso, lógicamente, yo entiendo que en Pichincha puede ser así, en Rumiñahui, si es que está obligado, todos los predios habría que regularizar, porque tú Exacto. bien sabes, para eso hacen un levantamiento topográfico, coordenadas, para que coincidan los límites y bueno, todo el tema que nos vas a indicar después. Exacto, exacto, ajá. Pero al menos eso es lo que significa ETAM, es el error técnico aceptable que te permite el municipio, si en caso haces la regulación o no, por eso tenía estos dos temas, regularizo o no regularizo, si están más o menos del 10%. Ese es Sí, el tema, porque regularizas. Si es menos del 10, regularizas. Si es más del 10, tienes que regularizar. Sí se pero es debe que es un regularizar. error Ahí sí. técnico aceptable, y ese error técnico aceptable es del 10%, si es en menos, no es. ¿Me puedes decir en dónde puedo revisar esto? En el nuevo PUC se salió del año anterior, por favor, de mayo. Sí, de septiembre de 2023. Perfecto, entiendo. No tengo ahorita el documento, te reviso y te envío, ¿ya te Sí, parece? es que estoy por un tema específico de un terreno y que lógicamente tomaste a colación y yo Ujú. quiero tener un sustento un poquito más Sí, extenso, por eso te estoy preguntando. Ahora, perfecto. Fabio, Fabio, ¿yo puedo contar dime, algo? sí, te escucho, compañero. Claro, Fabio, verás, para hacer esto tienes que irte al municipio y ahí te hacen la regularización, pero tienes que estar dentro del ETAM, como lo estás explicando. O sea, no necesariamente tienes que hacer el levantamiento topográfico. O sea, tú te pegas directamente a la regularización que el municipio te da si está dentro del ETAM. Sí, Entonces ellos te regularizan con el catastro que hay en el municipio. el tema abreviado, ¿no es cierto? Exactamente, el tema abreviado. Sí, o Entonces sea, ahí hay no tienes muchas ninguna formas. complicidad, Fabio. O sea, Ok, Fabio, hay muchas formas, pero a lo que yo quiero llegar es que ustedes como profesionales de bienes raíces tienen que saber este tema, ¿no? Tal vez tú lo sabes y lo sabes de alguna otra forma,
pero siempre deben estar regularizados las construcciones, los terrenos, porque esto es muy importante para la venta, es muy importante para proyectos de aprobación, porque si no está regularizado no van a poder aprobar proyectos. Es mejor subsanar todo al paso antes de una compra o una venta o en el transcurso, para que tú puedas solventar y darle un plus en tu venta, ¿no es cierto?, a los clientes. Pues A eso es lo que- lógicamente aseguras una venta, es sencillo. La documentación en regla vendes el terreno o el predio o la casa. Si no tienes esto, no puedes vender, sencillo. Claro, exactamente. Entonces a eso Entiendo. queremos llegar. Muchas gracias. Ya, perfecto. No, A ver, también es una seguimos garantía, ya, ¿no? De seguimos que con el predio esté esto. completamente saneado y que esté bien, que cumpla con todo lo que necesita. Exactamente. Sí, seguimos con esto, ¿no es cierto? Una preguntita. En el caso de una venta, por ejemplo, de un departamento que se está realizando, digamos, hay el error del 10% en este caso, pero del terreno, no del departamento. En este caso, ¿quién tiene que regularizar? Digamos, ¿la administración o el dueño del departamento? A ver, ¿cómo te llamas, por Soy favor? Ronald, perdón. Ronald, mucho gusto. A ver, Mucho gusto. entiendo a lo que tú me hablas de un departamento, entiendo que este departamento está bajo declaratoria de propiedad horizontal. Correcto. Perfecto, ya. A ver, cuando tú vendes a ver, si un proyecto está bajo declaratoria de propiedad horizontal, em, cuando tú quieras hacer una modificatoria de la propiedad horizontal, tendrías que regularizar el área de lote. Pero si tú no quieres hacer nada y quieres respetar cómo se aprobó la propiedad horizontal, porque entendemos que cuando hay una propiedad horizontal existen escrituras individuales. Si la propiedad, de ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes un edificio de 3 pisos y tienes 2 departamentos por piso, ¿sí? Tendrías 6 alícuotas, ¿no es cierto? Sí. Y esa alícuota del 100% se derribaría para las 6 alícuotas que existen. Pero si ese es un proyecto ya una construcción consolidada, que nadie quisiera hacer un ampliatorio, ejemplo, quisieran construir un piso más. Cuando tú haces este trámite, cuando la administración o alguien quiere hacer o construir otro piso más, ahí tienen que hacer un proyecto ampliatorio y modificatorio. Primero tienes que modificar los planos arquitectónicos y posterior modificar la propiedad horizontal. Pero para hacer ese trámite, cuando quieras ampliarte en construcción, ahí recién tienes que hacer la regularización de áreas de lote. Pero mientras tanto, si no quieres hacer nada de eso y quieres venderlo, ya podrías venderlo sin ningún inconveniente. No sé si me explico. O sea que no hay como, no es necesario No es modificar necesario, no es necesario en propiedad horizontal. en No es propiedad horizontal, necesario no es porque ya está necesario. consolidado todo. La Correcto. regularización de áreas de lotes cuando son bajo propiedad horizontal se te obligan a regularizar cuando quieres hacer proyectos ampliatorios o modificatorios de propiedades horizontales. Ahí te obligan a hacer las regularizaciones. Correcto, correcto, ¿Sí? entendido. Perfecto. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien alguna otra duda para seguir con el tema, por favor? Yo hago una duda más, nada más. ¿Hay alguna forma de ver en línea un predio en el cantón Rumiñahui? No. Eso es lo malo de los GATS. A ver, por suerte en Quito, en el distrito metropolitano, en el cantón Quito específicamente, las administraciones zonales manejan muy bien el tema de su planificación porque ellos ya tienen la línea de fábrica, es una línea de un IRM de consulta. Pero en los GATS anteriores no los hay. Tú tienes que acercarte al GAT, comprar formularios, ingresar en ventanillas y te los entregan luego de 4 días. Sí. Por ejemplo, eso es para nosotros como arquitectos es una locura, porque tú no, va un cliente a tu oficina, te dice, "Ve, arquitecto, necesito que me ayude con la aprobación de los planos". ¿Y qué tienes que decirle? "Vea, por favor, deme su número de clave catastral y en 4 días solicito el IREM, la línea de fábrica, y en 4 días reunámonos". Entonces así nos toca. En Rumiñahui no lo puedes hacer, tienes que acercarte a ventanilla. Gracias. Perfecto, ya. Sigamos con esto, ¿ya? A ver, entonces, como primer trámite que tendríamos que hacerlo es el trámite de regularización de áreas de lote, ¿sí? ¿Qué necesitan ustedes para regularizar un terreno? Sí, es importante saber esto. Si tienen que tomar apuntes, por favor, tomen apuntes que esto les va a servir a ustedes, ¿sí? Necesitan como primer punto el levantamiento topográfico georreferenciado, ¿sí?
Estos levantamientos topográficos normalmente los realizan técnicos como topógrafos o arquitectos también que se dedican al tema. Contratas les llevas al lugar y ellos se encargan de hacer el levantamiento topográfico georreferenciado. Es el primer documento que se necesitaría. Posterior a eso se necesita copias de escrituras de compraventa. Estas escrituras deben estar inscritas en el registro de la propiedad. Si no están inscritas las escrituras, no sirve y no puede regularizar el área de lote. Necesita certificados de gravámenes consolidados. A lo que yo me refiero, un certificado de gravamen consolidado que tú lo solicitas en los registros de la propiedad. Tú solicitas un certificado de gravamen consolidado. ¿Por qué consolidado? Porque cuando tú solicitas consolidado te aparecen posesiones efectivas, te aparecen linderos, superficies. Esos gravámenes son los que nos sirven para regularizar los lotes. Posterior a eso necesitamos fotografías de linderos consolidados. Si no están consolidados, pueden ser al menos linderados con postes de madera o cosas así. Sí, necesitamos llenar formularios, copias de escrituras copias de cédulas y papeletas de votación de los propietarios y los pagos de las tasas de aprobación de la regularización de los lotes. Sí, esa documentación se junta y se ingresa a los portales donde tú puedes regularizar los lotes. Eso es lo que tú necesitas como documentación para regularizar los lotes, ¿sí? Ya, esos serían los requisitos base, ¿no es cierto? Pero si nosotros tenemos terrenos que colindan con quebradas, con ríos, tenemos terrenos que te solicitan en las líneas de fábrica normalmente en el tema de afectaciones y protecciones. Este terreno no tiene afectaciones ni protecciones porque no existen ríos ni nada por el estilo, ¿sí? Pero si tuviéramos un caso que en el IRM, en afectaciones y protecciones, te solicitan replanteos viales, normalmente esto es lo que te piden, si es que los terrenos colindan con esto, ¿no es cierto? Te solicitan normalmente replanteos viales, afectaciones viales, fajas de protecciones por bordes de quebrada, de ríos, cosas así. Estos trámites son aparte que tú tienes que ir solventando, ingresando estos informes técnicos tienen que ser solventados y adjuntados para poder regularizar el área de lote, ¿sí? No sé si me expliqué y si alguien tiene alguna duda, les escucho, por favor. ¿Tiene alguien alguna duda? Yo tengo una duda. También de igual forma este trámite se llama el replanteo vial de 2 a 3 meses, sea aquí en la ciudad de Quito o en otros lugares. O si no, Sí, también en las áreas que son rurales hay que pedir al Consejo Provincial, me al parece Consejo que es. Provincial. Claro, eso se cambió Ajá, con el PUC. Anteriormente exacto. se solicitaba en las administraciones zonales. Sí, o sea, los tiempos no podría manejarlos, no podría decirte ni sí ni no, pero los tiempos, como tú sabes, ya lo manejan directamente las administraciones zonales o en este caso de replanteos viales, el tema del Consejo Provincial. Sí. Ya, perfecto. Con esta documentación ustedes solventarían y se ingresaría el tema y con esto podrían solventar y sacar un informe de regularización de lote, ¿sí? El primer documento legal realizado el trámite es un informe, ustedes obtienen un informe de regularización de lote. Este informe es un informe técnico que te lo entrega la administración zonal, si tú lo haces, si tendrías que hacer el trámite ahí o te indica, te da el avalúos y catastros en el centro. Este informe técnico tú lo tienes que entregar al abogado, ahí entra el abogado, ¿no? Entonces, para este trámite de regularización tenemos como técnico arquitecto y como en el tema legal que va a solventar lo siguiente es el abogado. Entonces, tú al abogado le entregas este informe técnico y el abogado tiene que inscribir y protocolizar estos documentos en el registro de la propiedad. Cuando ahí recién está concluido el trámite de regularización. Cuando tú inscribes y protocolizas en el registro de la propiedad, este documento es anexado a la escritura madre y está concluido el trámite, ¿sí? Y cuando ya concluyes el trámite, el registro de la propiedad está dentro, tiene
ya va directamente a a las administraciones zonales y en el IRM te sale actualizado, igualado las áreas de lote, como es el caso, ¿sí? ¿Sí me escucharon, Arquitecto, pero chicos? de lo que observo, estos trámites llevan bastante tiempo y el comprador a veces quiere para allá y a veces Exactamente. se va a perder un cliente porque estos trámites son demasiado, de lo que observo, demasiado demorados. Engorrosos, exactamente. Pero como te Perdón, digo, o sea, Carlos. dime. Perdón, Erika Rosero. ¿Sabes que yo averigüé y a mí me dijeron que no había problema siempre y cuando, o sea, le digas que no está regularizado y el comprador acepte y se le disminuye del valor del terreno lo que cuesta la regularización? Entonces ahí llegan a un acuerdo y no se puede caer ahí la venta. Exacto, a ver, como te digo, en Rumiñahui tú tienes que tener regularizado el lote, si no, no puedes vender. Tienes que tener regularizado el área del lote, los informes técnicos y puedes vender en Rumiñahui. Hay otra pregunta. No importa si la compra es en efectivo, igual hay que regularizar. Igual, esto es el tema económico no tiene nada que ver aquí. Esto es un tema legal, técnico. Lo que ¿Qué pasa? normalmente, lo que yo he visto dentro de las inmobiliarias es que se manejan de otra forma. El Normalmente comprador, esto salta cuando hay un perito y dicen no está regularizado, por ejemplo, va a exacto, ser la inspección. Pero exacto. cuando no es con crédito hipotecario, no hay perito. Entonces, si la compra es en efectivo, no hay problema y se pudiera vender. Eso. Y Pero, una cosa, este dígame, tema sí saltó mucho en la empresa donde nosotros trabajamos el año anterior, pero hubo un caso especial que parece que a veces es dependiendo de a quién le toca. Yo vendí una propiedad hipotecada con el área sin regularizar y pasó. O sea, no sé si no se dieron cuenta, fue un caso específico una vez, pero me ¿en dónde pasó. hizo la venta usted? Aquí en el Valle de los Chillos, por la Abdón Calderón. En Rumiñahui, No, eso es Quito ya, en Conocoto. Quito, en Conocoto, Quito. Mm, Verá, yo les estoy explicando el tema técnico, ¿sí? claro, El tema el legal tema ya es se encarga un tema general. los abogados. Yo no soy abogado primero, ¿sí? Yo les estoy explicando el tema técnico de cómo se deberían hacer las cosas, ¿sí? Ustedes como vendedores o como promotores inmobiliarios tendrían que tener claro estos temas. Cuando ustedes viene un cliente, le dice a ustedes, ¿qué primero usted como vendedora de un terreno, qué le pide usted a su cliente como primer punto? ¿Qué le dice? Quiero La conocer el escritura, el terreno, ¿no es cierto? certificado de gravame, el número Exacto. de predio. Ujú. Quiero el número de Y predio, chequeamos todas estas cosas y recomendamos a los clientes que debe estar regularizado para en caso de tener una venta no se nos caiga la transacción porque no nos van a esperar exactamente. 3 meses para Porque, hacer esto. por ejemplo, Ajá. yo En ahorita tengo un términos caso. generales, la norma dice eso, sí, tiene toda la razón. Sí, o sea, la normativa es esta, ¿no es cierto? Ustedes Ajá, tengan sí, sí. claro que las cosas deben manejarse de esta forma, pero si de ahí en el tema legal los abogados hacen sus temas por fuera o por debajo, no podría explicarles otra cosa, no podría decirles ni sí ni no, porque yo me estoy manejando al tema técnico y legal, sí, que así se deberían hacer las cosas, por supuesto. Carlos, una preguntita, Ronald Esquivel. Digamos que el terreno está a nombre de una constructora y la Eso, señores, es del terreno. ¿Alguna otra consulta? sí, Ronald Esquivel. Em, Ronald, dígame. digamos que el terreno está a nombre de una constructora y la constructora ya empieza a construir en el terreno y hay un 10% de error en este tema que estamos hablando. La constructora puede comercializar, digamos, el tema de los departamentos y los futuros compradores pueden tener problemas en el traspaso de No te dominio con escucho esto. bien. ¿Me puedes repetir, por favor? No te escucho. No sé si me escuchas bien ahí. Ya, a ¿Aló? ver, sí, dime, te escucho. Sí, te estaba diciendo que en el tema, por ejemplo, de un terreno que está a nombre de una constructora, de un edificio, que está a nombre Ya. del edificio, ¿no? Tiene el 10% de error en el tema que estamos hablando. Pero ya la constructora empieza a construir y a comercializar, digamos, los departamentos.
¿Los futuros compradores pueden tener problemas en el traspaso de dominio con este tema? Pero ¿es un ejemplo real que me estás preguntando o es supuesto? No es real, Ya, ¿en dónde está ubicado este proyecto? en Bellavista, ¿Dónde es eso? ¿En Quito? en el Quiteño Libre. Sí, En Quito. por la voz mediana. Es que yo no puedo comprender cómo no está hecha una regularización de área de lotes y para aprobar un proyecto te obligan como requisito aprobar la regularización de lote. Porque, digamos, ellos pasaron el IRM y está con el 10%, con 6,74 metros cuadrados Sí, de margen de error. pero eso aparece así el terreno esté regularizado, como es el ejemplo, tú le ves claro, ¿no? Ya está regularizado, pero siempre te va a aparecer el porcentaje que te permiten para poder regularizar. Tú tienes que, o sea, tú estás seguro que no se regularizó ese lote. Eh, Según lo que tú me estás comentando con las áreas que tienen que ser todas iguales, es lo que indica aquí en el IRM. Claro, siempre debe ser igual. La única forma que tú sepas que está regularizado el área de lote es de dos formas. Que tú puedas observar que esté igualadas las áreas y la otra forma es que tengas el justificativo en el registro de la propiedad solicitando un certificado de gravamen actualizado para poder revisar las áreas. Y cuando tú ya solicitas un gravamen actualizado, ahí aparece que tal fecha, tal año, tal mes se regularizó de acuerdo a la ordenanza tal el terreno. Esas son las dos formas. Yo te recomendaría que al menos para que tú estés claro que si se regularizó o no el lote, yo creería que debe estar regularizado, porque en el colegio de arquitectos o en Desintexa no te pasan por nada del mundo si no está regularizado el lote, la aprobación de planos. ¿O me equivoco, Javier? No, exactamente, tienes que tener la regularización de áreas para cualquier inicio de Regularizado obra. de ley. O sea, lo que yo creo que Ronald nos está diciendo es que a veces los constructores se adelantan un poco, empiezan a hacer cimentaciones, empiezan a hacer ya el tema de columnas o algo de la construcción, las Pero limpiezas de que me dice terreno. que él ya tiene el permiso de construcción, es lo Ah, que él ya dice. tiene, a eso no Sí, leí, es perdón. lo que él Sí, dice. están con cimentaciones y, bueno, no sé si tengan el permiso de construcción, me Ah, supongo que no sí, para que sabes. hayan construido. Sí, porque a veces Claro, inician, se deben adelantan un tener. poco y de ahí ya siguen haciendo los Claro, se trámites y van de adelantan, la pero par. les va a caer la Ajá. comisaría, la agencia de control. Claro, Y exactamente. poner un proyecto de tanta magnitud, me hablas de un edificio, no creo que se arriesguen, porque tú sabes que las multas son de locos y te suspenden la obra y tienes que pagar multas y aprobar el proyecto. Yo creería que debe haber ya el permiso de construcción, yo creería que debe estar regularizado el lote para que empiecen a construir, porque hablamos de un proyecto grande. Claro, construir una casa pequeña de unos 100 metros cuadrados en un terreno y hacer eso se podría, pero hablamos de un proyecto de tal magnitud, ¿no es cierto? Averíguale, solicita un certificado de gravamen actualizado y ahí vas a ver. Como te digo, los Correcto. gravámenes que ustedes soliciten como agentes inmobiliarios cuando hagan una compra o venda debe ser un certificado de gravámenes consolidado, ¿sí? Ahí ustedes van a ver áreas, linderos, y van a ver si se regularizó o no la propiedad y van a estar con mayor confiabilidad para poder vender o comprar una propiedad. Muy amable, gracias. Eso, chicos. Bueno, hasta aquí va a llegar mi intervención, ¿sí? La arquitecta Andrade va a pasarles una actividad en clase y bueno, tendríamos que seguir con esto ya en el momento indicado, pero estas son algunas de las pocas cosas que se les puede explicar, porque en realidad hay un montón de información que ustedes deberían saber como promotores inmobiliarios. Eso les Eh, comento y para mí ha sido un gusto, ¿ya? Perfecto, disculpe, en honor al tiempo de todos y el suyo también. Solo quiero hacer una pequeña consulta y es relacionado al que le pedí a usted. Si bien es cierto, ya tenemos la regulación que usted dice que es sí o sí hay que regularizar por dependiendo del porcentaje tan permitido o no. ¿Mm? Sabemos que mañana o después en ese terreno, ¿no? Va a ser un conjunto habitacional, va a ser un centro comercial, una plaza comercial o ¿Mm? lo que fuese. Usted me puede guiar en este tema rápidamente y usted sabe que hubo las reformas al uso de suelo en la ciudad, me corrigió que era en septiembre o en mayo, pero el tema es el No te siguiente. escucho muy bien. ¿Ahí me escucha? Sí, dime ¿Ahí ahí, me es que escucha? está la conexión Ya. inestable, dime. Sí, mil disculpas, en honor al tiempo de todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Quiero que me guíen este tema. Si está un predio
que vamos a hacer, nos sale residencial urbano 1, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya, ¿Sí? Y yo la quiero hacer una zonificación. plaza comercial. Supongamos el Ajá. caso, yo quiero hacer una plaza comercial. Y para una plaza comercial no va a dar el uso de suelo residencial urbano, ¿no es cierto? Ujú, Tipo 1 exacto. es el residencial urbano 2 o 3, qué sé Ah, yo, dependiendo, revisando el post. ¿Es ujú. posible solicitar la devolución o la aprobación de un suelo específico para aprobar ese proyecto de una plaza comercial? A ¿Es ver, posible solicitar eso en el municipio y luego que baje el uso de suelo al que era originalmente para tener ese tipo de negocio? Es la pregunta a porque ver, tengo este tema verás. entre Estés y Sega por un negocio. Te comento lo siguiente. A ver, si tú tienes una zonificación de residencial urbano 1, ¿no es cierto? Tú tienes diferentes usos especificados de la normativa que puedes implementar para aprobar un proyecto, ¿no es cierto? Tú me dices que si se podría en residencial urbano 1 hacer una plaza comercial, ¿no es cierto? Cuando tú apruebas un proyecto, tú tienes en residencial urbano 1 tienes porcentajes de ocupación. Ejemplo, el 30% en vivienda y el 70% en comercio. Hay un informe técnico que tú solicitas, que es el informe de compatibilidad de uso de suelo de acuerdo al proyecto que tú vayas a hacer. Eso te solicitan en Desintexa. Pero cuando no puedes hacer esto, nosotros como arquitectos podemos, ejemplo, poner, dibujar, hacer el proyecto, planificar el proyecto, ¿sí? Y dentro de la planificación nosotros podemos poner, ejemplo, no local comercial 1, sino cambiamos las especificaciones de los espacios. En vez de poner habitación, pones bodega. O si en vez, o sea, puedes cambiar la nomenclatura de los espacios en base a lo que tú deseas aprobar y puedes aprobar el proyecto. Pero hay diferentes formas de poder salir con eso, ¿me entiendes? O sea, tendríamos que revisar, ver, pero sí hay formas para poder aprobar el Ya, proyecto, si hay cómo hacerlo. perfecto, pero gracias por esa Pero inquietud no sé si me sobre el expliqué. terreno, este tema, y esto es importantísimo porque hay esta zonificación, pero tú bien sabes, hay que revisar el uso de suelo, si es permitido, según Tienes que el pedir la, código de... la compatibilidad de uso de suelo, tienes que ver Exacto, cómo, pero hasta el tú, mismo técnico, perdón, hasta el mismo técnico donde tú apruebes el proyecto, el técnico, si te llevas con el técnico como arquitecto, el mismo técnico te dice, ve hermano, a ver, pidamos el informe de compatibilidad de uso de suelo. No nos permiten esto, pero sí podríamos aprobar de esta forma, ¿me entiendes? Pero sí hay formas de cómo aprobar. No sé si Javier te pasó, te ha pasado algo así. Sí, lo que hacemos primero antes es ver una que se llama consulta de actividades económicas, el SIU, que puedes verlo aquí en Quito. Claro, es la compatibilidad de uso de suelo. Ajá, exactamente. Entonces ahí pones la actividad, digamos, lo que tú dices, plazas comerciales. Entonces ahí te sale permitido o denegado directamente. Exacto. Y si Ajá. no, ahí claro, después, como dice Carlos, Carlos, podemos hacerlo, o sea, como que maquillarle un poquito y cambiarle en Exacto. otra actividad para que pueda funcionar o trabajar Pero como tú eso es dices. en concordancia con el técnico que te aprueben las entidades colaboradoras. Pero Así sí es. he ya, hecho yo. Por Ujú. ejemplo, yo aprobé hace unos 2 años, aprobé en la Armenia una plaza comercial de unos 40 locales comerciales. En la avenida, ya. no sé si alguien conoce la Armenia, estaba ya ahora en construcción ese proyecto. Es un proyecto que yo lo hice y lo aprobé. Hubo este mismo tema, pero se pudo salir y se aprobó y ya está en ejecución la obra. Pero sí hay Ya, cómo perfecto, hacerlo. muchas gracias. Eso, chicos, qué gusto conocerles. Entonces, sigamos con la clase. Le doy paso a la arquitecta Doris Andrade para que siga con el tema, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, excelente noche.
Chicos, hola. ¿me escuchan? Compañeros, Sí. ¿me escuchan? Ya. Sí, A ver, ahí te hablé con Donna, escuchamos. tuvo un inconveniente con no. Me dice que ella les va a subir un documento de lo que hemos hablado. Entonces, ¿sí me escucharon, chicos? ¿no? No hubo interferencia, yo no pude A ver, escucharle. les comento, hablé con la arquitecta Andrade. Va a subirles un taller de la clase que hemos mantenido al sistema de la plataforma. Entonces, eso es lo que me comenta y la clase llegaría hasta aquí, ¿ya? Ok, muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor, en la siguiente clase podríamos ir solventando las cosas, ¿ya? Y eso Gracias. podría comentar. Muchas Gracias, Antonio. gracias a todos y que les vaya súper bien en todo. Gracias. Gracias. Gracias.